Mujeres tenían que ser. Memorias de mujeres militantes de FENAPES. La FENAPES está cumpliendo 60 años de unidad, organización y lucha en defensa de la educación pública y sus docentes. La rica historia de la Federación, en el marco de un gremio altamente feminizado, es también la historia de cientos, miles de mujeres que fueron forjadoras de numerosas conquistas. Mujeres trabajadoras, militantes, que lucharon, crearon, enseñaron, cuidaron y defendieron los derechos que aún hoy algunos pretenden negar, siendo piezas fundamentales en la historia de la FENAPES. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo vivieron la militancia? ¿Qué luchas recuerdan? ¿Las condicionó ser mujer? Hoy, a través del testimonio de 5 compañeras, reivindicamos su papel histórico y rescatamos sus memorias. La militancia como docente empieza desde el IPA, en realidad, porque nosotros ya en el IPA, nosotros éramos docentes y hacíamos práctica docente. En 90, yo ya había empezado ahí en la TD, porque eso una cosa lleva a otra, ¿no? Claro. Es decir, trabajé paralelamente en las dos cosas durante todos mis años de docente. Entonces, también el encontrarse, convivir en la TD y todo eso lleva a que también charles otras cosas. Entonces había que ir a Montevideo, siempre se veía que compañero iba y empecé a ir con mucha frecuencia y empecé a militar, ¿no? Es decir que el Melo, éramos unos cuantos, ¿no? Se trabajaba muy bien en el gremio. Cuando se militó muchísimo más, cuando la reforma de Rama, ahí en esa época, creo que fue cuando yo entré en el ejecutivo de FENAPES, pero es decir que nuestra actividad en la federación era constante. Antes de la dictadura, la militancia, desde el punto de vista de la educación, antes de la dictadura fue tremenda contra la ley de educación de Sanguinetti. Ahí fue, digamos, donde nos reagrupamos y nos formamos en militancia, muchos que después nos volvimos a encontrar después de esos largos años de dictadura. Y bueno, ya un poco más adelante, antes del golpe, seguí varias actividades porque de protesta, algunas importantes que nos detenían en la calle. Recuerdo alguna compañera como Ana Tevenet que se sentaba en la vereda y protestaba, ¿viste? Tenía algunos años más, yo todavía en esta época era joven, 72, y fue bastante importante las protestas que hicimos. Todavía nos podíamos reunir adentro del liceo en esa época. Bueno, y después ya sabemos lo que pasó, vino el golpe y al principio recuerdo que todavía podíamos hacer alguna reunión, pero teníamos que ir a la jefatura, solicitar autorización y teníamos que decidir cuál era el objetivo de la reunión que íbamos a llevar adelante. Te diría que sí, en esa época hubo varias actividades y además estábamos relacionados con la CNT local, ¿no? Yo qué sé, la palabra es muy fuerte, capaz, en la clandestinidad, pero la hacíamos bajo cuerda, ¿no? Y había detalles, ¿no? Yo siempre digo, parece increíble, pero una de nuestra militancia era cuando cantábamos el himno, gritar el tirarnos temblar y no cantar nada más que tirarnos temblar, ¿no? Cuando el golpe de Estado yo ya estaba en la actividad gremial, ¿no? Y fue difícil trabajar, digamos, en forma clandestina, gremialmente, ¿viste? Pero algo poquito, pero hacíamos, ¿no? Y después, a medida que fuimos saliendo de la dictadura, ya yo creo que así como después del 80, ¿viste? Ya había pequeñas reuniones en domicilios y eso. Era difícil porque era difícil sobre todo cuando te encontrabas, y en una ciudad chica es bastante común, con compañeros de militancia gremial y de militancia política que todavía seguían trabajando y que, bueno, sabías que los comprometías si te acercabas, por ejemplo,
Sí. Ellos. Era complejo, ¿viste? Hay anécdotas de esas etapas que no te las olvidás con facilidad. Hubo gente que se empezó a reunir, docentes, se empezaron a reunir, en general eran docentes nuevos, ¿no? Los veteranos, diríamos, o con un poco más de años, y se empezaron a reunir, recuerdo, en la casa parroquial del Sagrado Corazón en Paysandú. Y empezamos los vínculos otra vez con Montevideo y bueno, y en algún momento de eso empecé a venir de delegada junto con otros compañeros, después estuve en la comisión directiva y bueno, después en algún momento llegué ahí a ser presidente, pero bueno, son cargos que todos sabemos, unos y otros son divisiones de funciones, pero todos trabajando de igual a igual. ¿Usted es la primera presidenta? Dicen que sí. Yo empecé a trabajar allá en Las Piedras me eligieron de delegada, empecé a venir a FENAPES como delegada y a partir de eso los compañeros me proponen estar en el Ejecutivo y alguna vez estuve y alguna vez no. Para mí no era lo más importante estar en el Ejecutivo. Hicimos varias, en distintos lugares, porque después un poco empezó, bueno, y en el liceo sí, me acuerdo, hicimos otras en el magisterio. Estamos hablando de directores que no eran muy afines ni afiliados. Claro. Pero vos sabés que fue una cosa preciosa. Y después otra más loca, que Federico y Zule se hicieron una pareja y convocamos en la plaza y la pareja era el presupuesto y la educación. Y recorrimos todo. Salimos de la plaza, pasamos por el Sorocabana, caminamos y la gente decía, ¿y esto qué es? Porque era muy loco, claro. ¿Viste? Y entonces ahí empezábamos a charlar con la gente. Entonces el presupuesto y esta es la educación, pero tenemos que tratar de que se casen, claro, porque es muy difícil. Entonces ahí explicábamos, ¿no? ¿Qué pasaba? Con los vecinos. Sí, con la gente, aparte en pleno centro, 1:00 5 de la tarde. Claro. Bueno, nos divertimos mucho y también hicimos muchísimas cosas. Luego recorrer lugares, ¿no? Por ejemplo, fuimos a la Junta Departamental también, con los temas presupuestales y derechos, y bueno, y ahí comenzó un trabajo en serio, realmente en serio. Y siempre fue en serio, sí, pero a veces nos reíamos mucho. Recuerdo no me acuerdo el año, el 18 de mayo que nos fuimos a Las Piedras y les estropeamos bastante el desfile cívico-militar. Pero bueno, estuvo muy bueno. Nosotros nos obligaban a desfilar los 18 de mayo. Entonces, tenías que ir sin poncho, sin cartera colgante, sin botas y tapando la cadera. Y un año queríamos queríamos no ir al desfile. Y en una asamblea peleábamos, no hubo caso. Entonces dijimos, bueno, vamos a desfilar con un cartelito que diga más salario para la educación. Entonces dice un compañero, sí, pedimos permiso. Pedí el permiso, bueno. Viste que yo era de criterio, si pedís permiso y te dicen que no puedes hacer más nada. Nunca hay que pedir permiso, siempre hay que hacer. Después si te dicen eso no vamos, se podía, no sé qué. Ay, yo no sabía. Había ciudades del interior en las cuales se ve que los temas de la enseñanza no se hablaban o se hablaban en ciertos lugares y eso no estaba abierto y eso no era por falta de militancia porque los compañeros que eran de esas ciudades, los veíamos en Montevideo, era gente muy capaz, muy trabajadora, pero las idiosincrasias de cada pueblo, de cada ciudad, hay que tenerlas en cuenta. Yo creo que nosotros hicimos buenos trabajos en ese sentido. Empezamos a elaborar el proyecto para la casa del docente y fui puntal de aquella casa, no porque tenía tiempo, ¿viste? Me gustaba, vendí número de rifa, cualquier cantidad y logramos aquello que ustedes conocen, ¿viste? Que es una de las pocas localidades o de los pocos departamentos que tiene casa del docente.
el tema que tampoco teníamos atención médica, no teníamos mutualista. Claro. Bueno, ahí estaban las discusiones de que sí, mutualista privada sí o no, por toda nuestra filosofía de la vida, de la concepción de clase. Pero bueno, finalmente, antes de que se aprobaran las cosas, nosotros conseguimos ciertas ventajas en la mutualista de Durazno. ¿Viste? Eso fue una cosa que la gente también la hizo mover. Porque no nos daban horas docentes para trabajar en la militancia. Militábamos de onda. Y yo tenía que, con mi marido, alimentar a mis hijos, ¿no? Y no ganábamos lo que ganan ahora. ¿Ah? Este congreso de FENAPE del 95 que hicimos en Mercedes, que esto queda a las 2 cuadras de mi casa, así que va a ser imposible que me olvide de este lugar. Te digo, veo esto y digo, bueno, esta es parte de esa militancia que yo te digo. Fue muy numeroso, fue apoyado por la prensa, fue apoyado, porque yo creo que el asunto estuvo en la divulgación que se hizo y en la explicación. Entonces la gente colaboró y colaboró mucho y esto fue una cosa muy importante para la ciudad en aquel momento. Y te diría que de las cosas que los compañeros valoraron muchísimo era que nosotros como sindicato estábamos en la selección de horas como veedores. Eso era muy desgastante. Vos sabés, como docente, además todo lo que implica para el docente la elección de horas, ¿no? Y en ese momento se hacía presencial, ya estaban las computadoras, pero se hacía presencial. Estaba lleno el hall del liceo y cada persona con su carga, su carga emocional, que se definía el trabajo del año, cosas que venían mal. Entonces ahí interveníamos nosotros y trabajamos muy bien, incluso todo eso eran horas, desde las 8 de la mañana a las 10:30, 11 de la noche, 2 días. Dándole una garantía a los compañeros. Una garantía a los compañeros. Y además, eso llegó que la directora, por ejemplo, que no era ni afiliada, pero reconoció que estando presente nosotros se metía menos la pata. Y entonces, a los años siguientes, después de la primera vez, dije, pero ustedes van a estar, ¿verdad? Dice, pues yo estemos tranquilas, están ustedes. Mira. Y entonces es un trabajo muy grande. Y luego después se viene, yo sé, la colonia de vacaciones, otra movida más. Claro. Y luego el hogar. Para mí la militancia, lo más importante, y que es lo que cuesta más, es todo lo que se haga para crear conciencia. Nosotros hacíamos muchas actividades de formación. Había muchos encuentros de formación. De lo que fuera, ¿no? De formación sindical, de formación en lo que era la educación, construyendo la conciencia. Y después acá lo que marcó fue justamente otra vez otra reforma, otras ganas de reforma que fue la de Rama, que yo creo que ahí fue una muy buena movilización que fue por todito el país y que movilizó y movilizó mucho. Dio trabajo en aquel momento llegar, si uno tiene en cuenta que las condiciones de la militancia no eran las de hoy en día, no digo ni mejores ni peores, no eran las de hoy en día, es decir, no había licencia gremial, o sea, todo se hacía en los fines de semana, con buena voluntad. En los casos del interior nos dejaban libre, por ejemplo, el lunes para venir, en mi caso, a las mesas de FENAPE, y el sábado, como no daba clase allá, podíamos movilizarnos en todo el país. Yo creo que fue la gran lucha que dimos del 95 al 2000, fue contra la reforma de Rama. Creo no estar equivocada en eso. Sí, eso generó distancia entre los compañeros y muchos se alejaron del gremio. Después, con el tiempo, los volvés a encontrar y bueno, pero tuvieron, ¿viste? Ahí se produjo como un punto de quiebre, te diría yo. Y yo, cuando luchamos por la reforma educativa, contra la reforma educativa de Rama, perdí amistades. Gente que era, inclusive, que era muy amiga mía, ¿viste? Sentí que directamente se rompió la amistad.
ya no existió más por ese tema, porque era gente que era gremialista y apoyó la reforma de Ramat, que no fueron pocos además, no fueron unos cuantos. Generalmente la mujer militante tenía un apoyo familiar, porque si no, no era viable. Había muchas que no militaban porque no tenían apoyo. Hubo compañeras, por ejemplo, que iban con niños en el cochecito a las reuniones, ¿no? Porque no tenían con quién dejarlo, no podían pagar tampoco. Entonces, te podría nombrar compañeras que iban con sus cochecitos, hasta el punto tal que una compañera que había tenido un bebé, viste, después de muchos años, entonces llevaba en un cochecito, llevaba al hijo y al nieto. No estaba todavía ese concepto, son conceptos mucho más modernos. Hace poco fui a hacer un curso y por supuesto había un tema, una sala de cuidados. Eso nace con derechos que se van adquiriendo después. Claro. ¿No? Son procesos que, bueno, ahora se ven con naturalidad. Claro. O se reclaman, porque ¿cómo? Si eso existe, ¿cómo no va a estar? Pero en ese momento todavía no. Ahí recuerdo sí, a nivel nuestro, lo que se empezó a trabajar, que fue para el hogar de FENAPES, para los hijos de los afiliados. Eso fue una cosa interesantísima, sí. Pero fue una cosa que se luchó y se trabajó y hablar con los compañeros, hacerla entender lo fundamental que era aquello, porque aparte era un hogar para gente del interior. Claro. Eso fue un trabajo impresionante porque los compañeros acá, muchos, no lo sentían. Si bien yo tuve una militancia importante, ¿viste? Gremio, y una militancia importante a nivel político también, político partidario, que tenés limitaciones, ¿no? Porque tenés limitaciones que no tienen los hombres, ¿no? Eso es la verdad. Vos pensás cuántas veces en FENAPES el secretario general, o la secretaria general, porque decimos ya secretario general, ¿no? ¿Cuántas veces fue mujer la secretaria general? Decime, a ver, en todos los años que está FENAPES. Buscá y saca la cuenta y me contá. Me parece que ninguna. Sí, Alejandra Bemba. Alejandra, ahora al final. Es que teníamos un compromiso, creo que es un compromiso importante que asumí y que lo vivís de esa manera. Pero bueno, sí, mi familia te diría que acompañó, eran muy jóvenes, todavía muy chicos, ¿no? Y mi marido, y bueno, no tuvo más remedio que acompañar o aceptar. Yo tenía que más que acompañar, aceptar. Pude hacer más. Pienso que pude hacer más. A veces hago una retrospectiva y pienso que pude haber hecho otras cosas. Pero bueno, en el momento se ve que no terminé pensando que podía hacer más de lo que hacía, pero en relación de la reforma de Rama, esas fueron épocas, ¿viste? Fueron épocas, ¿no? Bueno, pero acá está la FENAPES luchando, hay que seguir en la lucha, que tampoco va a ser fácil. No va a ser fácil, ni ahora, ni después, no va a ser fácil. Pero bueno, peores abandonados.